rápido, vamos a iniciar con la trivia bíblica. Bienvenidos a los que estamos aquí. Bienvenidos a los hermanos que nos están y nos estarán viendo más adelante, ¿verdad? Perdonen, entramos un poquito tarde porque hubo unos contratiempos, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, vamos a la primera pregunta de la trivia bíblica. Y dice en el libro de Apocalipsis que había una bestia que subía de la tierra, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis dice cuáles eran las características de la bestia que subía de la tierra en el libro de Apocalipsis. A ver, vamos a ver la respuesta. ¿Qué dice la respuesta? Dice que tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Y eso está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 11. Dice, luego vi otra bestia que salía de la tierra, tenía dos cuernos como de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón, o sea, parecía el Mesías, pero en realidad, ¿verdad? Las cosas que decían era pura herejía, era pura enseñanza diabólica. Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿a quiénes llamaba la multitud de Listra? ¿Verdad? Listra es una ciudad donde anduvo el apóstol Pablo predicando. Dice, ¿a quiénes llamaba la multitud de Listra con los nombres de los dioses Zeus y Hermes? Llegaron ahí a predicar y dijeron, fulano es Zeus y Hermes es su mensajero. A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. Por favor. Hechos capítulo 14, versículo 12. Vamos a Hechos capítulo 14, verso 12. Hechos capítulo 14, versículo 12. A ver qué dice. Era el orador principal. Dice que la gente, cuando vieron todas las cosas que hicieron, ¿verdad? Los milagros y todo que Dios hizo a través de ellos, dijeron que Bernabé era el dios griego Zeus, ¿verdad? La encarnación de Zeus, y que Pablo era Hermes por ser el orador principal, ¿verdad? Era su mensajero, su portavoz. Tercera pregunta dice, ¿cuál es el libro más corto de la Biblia? ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? El más cortito que hay en la Biblia. Vamos a ver la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Dice segunda de Juan, tiene solo 13 versículos, todos en un mismo capítulo. Esas son las 13 epístolas universales del apóstol Juan, ¿verdad? Que es primera de Juan, segunda de Juan, que es la más corta, y tercera de Juan. Cuarta pregunta. Bíblicamente, ¿verdad? En la bibliología, ¿cómo se califica el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo está calificado? En el Nuevo Testamento los evangelios están clasificados, por ejemplo, como libros, evangelios sinópticos, el libro del Evangelio de Juan, evangelio biográfico. Por ejemplo, Apocalipsis es un libro profético. ¿Cómo se le clasifica al libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Histórico? A ver, vamos a ver qué dice. Respuesta. Es un libro precisamente histórico, ¿verdad? Porque narra hechos, narra la historia de lo que ocurrió en la formación, ¿verdad? El desarrollo del cristianismo primitivo. Y ahora sí vamos de lleno a la palabra, a la enseñanza de este día, que se titula, ¿verdad? Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Dice, la importancia de guardar el corazón. Hace unos días estaba yo pensando, meditando en esto, ¿verdad? Una de las cosas que Dios me mostraba es la importancia que tiene el corazón, ¿verdad? En la vida del cristiano. ¿Por qué tiene mucha importancia el corazón en la vida del cristiano?
Dice Proverbios 4, versículo 23, por favor. Dice, sobre todas las cosas, Proverbios 4, 23, dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Lo repetí. Sobre todas las cosas, Dios dice, por todas las cosas que tú tengas que cuidar, ¿verdad? Por sobre todo lo que tú tienes que cuidar y proteger, dice Dios en su palabra, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Lapicero, ¿tienes para apuntar? A ver. No tenemos para apuntar, no tenemos lapicero. Y bueno, dice Dios en su palabra, ¿verdad? Que sobre todas las cosas que nosotros debemos de tener cuidado. En la vida espiritual hay muchas cosas en las cuales debemos de tener cuidado. En por ejemplo, en nuestra relación con Dios, ¿verdad? En la lectura bíblica, en nuestro comportamiento, pero Dios dice en su palabra que por sobre todas las cosas que debemos de cuidar, ¿verdad? Por sobre todas las cosas que debemos de tener cuidado, que debemos estar al pendiente, que debemos de poner atención. Dice, sobre todas las cosas que debes de cuidar tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Otra versión dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana tu vida. Y verdaderamente, y es la verdad, lo dice Dios en su palabra, es la verdad, todo lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón, eso va a determinar la forma en la cual vamos a vivir en este mundo. Y bueno, a lo largo de mi caminar con Dios, ¿verdad? A lo largo del tiempo que llevo de caminar con Dios, una de las cosas más importantes que he aprendido es de parte de Dios, de parte del Señor, es la importancia y la gran responsabilidad de tener cuidado con lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque la Biblia, por ejemplo, la Escritura nos enseña que el corazón, en la Escritura, la palabra de Dios nos enseña que el corazón está relacionado con la mente, las emociones y los sentimientos. Y en sí, ¿verdad? Escrituralmente, teológicamente, el corazón está relacionado con el centro de la vida espiritual del ser humano. Y es el lugar donde nace toda actividad humana, ¿verdad? La conducta del ser humano. La palabra corazón en el hebreo es la palabra lev, se traduce literalmente como corazón, ¿verdad? Como pensamientos, como sentimientos o como mente. Hay otras versiones, ¿verdad? Hay otras versiones que traducen esta escritura de Proverbios 4:23, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, dice, sobre todas las cosas que debes de cuidar, dice, cuida tu mente, ¿verdad? Porque ahí en tu mente es donde todo se forma, ¿verdad? Es donde tu vida nace, donde tu forma y manera de vivir nace. Y el corazón en el Antiguo Testamento, el corazón incluye la mente, el pensamiento, las emociones, la razón y la voluntad. Y también el corazón, en la Biblia del Antiguo Testamento, se considera que es el centro del conocimiento y la sabiduría, y en el corazón también, ¿verdad? Se tiene como el centro de la conciencia y el carácter moral. Por eso es que Dios dice, mira, por sobre toda cosa que tú debes de tener cuidado con lo que hay en tu ser interior, o sea, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente. Y Dios en su palabra nos enseña y nos ordena, le ordena al hombre que el hombre debe tener cuidado con lo que hay en su corazón. Y esto es muy importante. Esto es algo muy importante porque a veces, desafortunadamente, el cristiano a veces piensa que el Espíritu Santo, que solamente el Espíritu Santo del Señor Jesucristo es quien va a guardar su mente, quien va a guardar su corazón, ¿verdad? Quien lo va a proteger en su ser interior. Y el cristiano se deslinda, dice, pues Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y tú eres el que vas a guardar mi vida, ¿verdad? Que vas a guardar mi corazón. Y en pocas palabras le echamos la bolita a Dios, como veíamos hace 8 días, hace 15 días, acerca de la vida, cuando en la vida espiritual somos negligentes y perezosos y no ponemos cuidado por cómo se encuentra el estado de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué hay dentro de nuestra mente? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Y una de las cosas que siempre me ha llamado muchísimo la atención es precisamente cómo a veces el pueblo de Dios somos tan negligentes y
y tan perezosos en cuanto a este mandato en el cual Dios nos ordena con tener cuidado lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cristiano generalmente siempre deja que su corazón vaya a la deriva, ¿verdad? Si la mente y el corazón quieren pensar en tonterías, piensa en tonterías. Si quieren pensar en pecado, piensa en pecado. Si quieren pensar en lujuria, por ejemplo, le da vuelo a la hilacha. Si quieren pensar, por ejemplo, en avaricia, le da vuelo a la hilacha a la avaricia, ¿verdad? O por ejemplo, si la mente y el corazón quieren pensar en fantasías, dejamos que la mente fantasía, ¿verdad? Que bueno, le damos vuelo a la hilacha. Pero definitivamente, desgraciadamente, mucha gente cristiana tiene ese problema, ¿verdad? Y lo que no se dan cuenta es que el corazón es como un campo. En un campo, si sembramos papas, obviamente van a nacer papas, ¿verdad? Pero si en un campo sembramos ortigas, ¿verdad? Sembramos espinos, sembramos malas hierbas o maleza, no lo cuidamos, no lo cultivamos la mente, ¿verdad? El corazón, lo que va a crecer en nuestra vida, ¿verdad? Va a ser maleza espiritual, va a ser cizaña. Y de acuerdo a lo que esté sembrado en la mente del corazón, va a ser la forma de vivir que tengamos delante de Dios y delante de la gente que nos rodea, ¿verdad? Y bueno, en el mundo cristiano evangélico, la gente muchas veces tiene muchos problemas en su forma de vivir, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su conducta, y alegamos, es que no puedo controlar mi forma de vivir, es que no puedo controlar mi manera de pensar, ¿verdad? Y eso verdaderamente no es así. En cristiano, si Dios dice que por sobre toda cosa que debemos de cuidar nuestro corazón, es porque sí se puede. Yo conozco gente que dice, ay, es que yo caí en adulterio, yo pequé en esto, yo pequé en aquello, porque no puedo controlar mi conducta. Eso no es así. Para empezar, eso no es la voluntad de Dios. Desafortunadamente, en la vida de mucha gente, la realidad es que no controlan, ¿verdad? Ni controlan, tienen cuidado lo que permiten que aniden en su mente, en su corazón, y posteriormente, ¿verdad? Cuando dejamos que, por ejemplo, que la ira, el rencor, el resentimiento, la violencia en la mente y el corazón dé fruto, después empiezan los problemas. Martín Lutero en alguna ocasión dijo lo siguiente: es imposible que no vuelen los pájaros por encima de tu mente, ¿verdad? Por encima de tu cabeza. Pero lo que sí no puedes permitir es que un pájaro haga nido en tu cabeza, ¿verdad? Y de igual manera es imposible que no vengan a nuestra mente las tentaciones, ¿verdad? Las tentaciones a través de pensamientos malignos, ¿verdad? A través de ideas malas, ¿verdad? Eso es imposible porque la tentación viene, las malas ideas van a venir a la mente, al corazón, pero lo que sí podemos hacer es impedir que una mala idea haga nido en nuestro corazón. Por ejemplo, a veces seguido me ocurre que estoy despachando, ¿verdad? Estoy vendiendo, estoy en el trabajo, estoy trabajando, estoy vendiendo, y de momento me dan un billete, por ejemplo, me da alguien un billete, me paga, no me paga el pollo, y le digo, pues es tanto, ¿no? Y a la hora de pagarme, las personas me dan, por ejemplo, si son 50 pesos, me dan 60 o 65 pesos. Me quedo así, ¿no? Hago la cuenta, e inmediatamente viene una idea, ¿no? Que dice, quédate con el dinero. Eso es imposible. Las malas ideas, las ideas pecaminosas, las tentaciones van a venir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? O lo que yo hago inmediatamente, tomo el control de mi mente y digo, no, eso está mal, eso es injusto, eso es robar, ¿verdad? Mucho tiempo, me acuerdo hace tiempo cuando empecé a vender pollo, en alguna ocasión alguien me había encargado una pechuga grande, ¿verdad? Pero era mi cliente, y después, al poco tiempo, me manda mensaje una clienta, una persona que era mi clienta continua, ¿verdad? Me encarga una pechuga y cometí el gravísimo. En ese momento me quedé pensando así, ¿no? ¿Qué hago? No, pues matemáticamente no, pues le doy la pechuga grande a mi cliente y la otra que no es mi clienta, ¿verdad? Le doy una pechuga más chica. Lo hice, ¿verdad? Dios me dejó que lo hiciera, le entregué a cada quien su pechuga y al rato empieza a hablar a mi mente, a mi corazón, a mi conciencia. Eso estuvo mal, eso fue injusto porque esta persona te había apartado esa pechuga grande antes que tu clienta frecuente. Y
eso fue una injusticia, eso estuvo mal, definitivamente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es imposible que no vengan las malas ideas a nuestra mente, a nuestro corazón, pero lo que sí podemos hacer es tomar el control, ¿verdad? Y tener cuidado lo que había aquí precisamente, ¿verdad? Ahora, decía yo que el problema, ¿verdad? El problema en la vida espiritual de una persona, ¿qué es la vida espiritual? La conducta principalmente, ¿verdad? Cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos. Y mucha gente, desgraciadamente, mucha gente cristiana no puede controlar su vida, no puede tener control, ¿verdad? O no pueden vivir como Dios le agrada. Y muchas veces decimos, es que el diablo me tienta, ¿verdad? Es que fulano perengano me hace tropezar. Es que estoy en un lugar, ¿verdad?, donde todo es pecado, donde todo es pecaminoso y no puedo cambiar mi manera de vivir. El problema no está ahí. El problema inicia siempre en la mente y en el corazón, porque mucha gente evangélica, mucha gente cristiana en la actualidad, no nos ocupamos por tener cuidado, ¿verdad?, por cultivar la mente, cultivar el corazón, para sembrarle las cosas adecuadas, ¿verdad?, para permitir que la palabra de Dios sea sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón y dé fruto de justicia, ¿sí?, de una vida justa. Y a su vez, con la palabra de Dios, evaluar las cosas y decir, no, esto no es de Dios, esto no es justicia, esto no es correcto, esto no es bondadoso, amoroso, y desecharlo. Pero mucha gente, ¿verdad?, en la actualidad nos pasa como dice Mateo capítulo 13, versículo 24, por favor. Mateo 13, 24 en adelante. Dice, Jesús le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Traducido sería, en el reino de los cielos, ¿verdad?, en el reino de Dios a veces pasa lo siguiente, o sea, entre los seres humanos. Se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró la cizaña. ¿Cuándo es cuando el diablo, cuando la carne, ¿verdad?, del mundo siembra la cizaña, o sea, siembra la mala semilla, siembra las malas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón? Cuando nos dormimos, ¿verdad? Cuando nos aletargamos, ¿verdad? O cuando estamos embobados en otras cosas. No estamos en lo que estamos. Y el cristiano, por regla, debemos de tener esa regla de Mateo 6, donde dice el Señor Jesucristo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán dadas por añadidura, ¿verdad? Y muchas veces el cristiano, en vez de estar en lo que debe de estar, en vez de estar sembrando la palabra de Dios en su mente y en su corazón, nos distraemos en otras cosas. Entonces viene el diablo, o viene la carne, o viene la mala influencia del mundo y siembra cosas indebidas en nuestra mente, ideas equivocadas. Dice, sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. No sé si les ha pasado, ¿verdad?, que cuando nos convertimos a Cristo, nos arrepentimos, ¿verdad?, cambiamos nuestra mala manera de vivir, ¿verdad?, y empezamos a vivir en una vida de santidad, de pureza y de justicia. Pero con el paso del tiempo, como dice vulgarmente, volvemos a las andadas espirituales. Volvemos a hacer cosas indebidas, volvemos a hablar cosas indebidas, ¿verdad? Volvemos a pensar cosas indebidas. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿verdad? Bueno, al inicio, cuando nos convertimos a Cristo y nos arrepentimos, el Señor Jesucristo vino, sembró su palabra, sembró la vida eterna, nos dio salvación. Vino el Espíritu Santo a nosotros, que nos purificó, nos transformó, ¿verdad? Renovó nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, pero con el paso del tiempo nos empezamos a letargar, nos empezamos a distraer, nos empezamos a volver perezosos espiritualmente, ¿verdad? Nos dormimos en nuestros laureles y empezamos a permitir que tanto el diablo, la carne como el mundo empiece a sembrar la cizaña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a partir de este momento, por no tener cuidado lo que entra en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad?, la vida espiritual del creyente, del cristiano, va a estar entremezclada. Santidad con injusticia, ¿verdad? Justicia con injusticia. Vida pura, ¿verdad? O cosas que le agradan a Dios con cosas que no le agradan a Dios, como las famosas obras de la carne. Ahora, algo que definitivamente no debe ser así y que el Padre espera, ¿verdad? ¿Qué
¿Qué es lo que el Padre Celestial espera de cada uno de sus hijos? Que sus hijos vivamos siempre, ¿verdad? Que siempre viviéramos en amor, en pureza, en santidad y en justicia. Pero ¿por qué el cristiano a veces, ¿verdad?, no puede vivir totalmente como a Dios le agrada, como Dios espera de él? Porque precisamente hemos dejado que la cizaña sea sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. En el libro de Proverbios, por ejemplo, dice: no te entremetas, no te juntes, ¿verdad?, con los violentos, ¿verdad? Dice: no te entremetas con el iracundo, dice, porque su forma de vivir, nosotros tenemos mucha convivencia con una persona que es iracunda, por ejemplo. Al rato nos vamos a estar comportando como esa persona. ¿Por qué? Porque permitimos que su manera de vivir, que su forma de ser, su forma de pensar sea sembrada, ¿verdad? Haga nido en nuestra mente, en nuestro corazón, y al rato nos vamos a estar comportando como esa persona. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una relación muy cercana, ¿verdad?, con gente, por ejemplo, que le gusta hablar malas palabras. Al principio vamos a decir: no, esa persona es un mal hablado, es un dépero, ¿verdad? Pero al rato vamos a estar hablando exactamente como la gente que acostumbra a hablar mal, ¿verdad? Vamos a estar hablando como ellos. O por ejemplo, también, ¿verdad?, me he dado cuenta, no sé si les ha pasado, que a veces cuando nos quedamos viendo los videos ahora en las redes sociales, ¿verdad?, estamos viendo algo que es indebido, estamos escuchando cosas indebidas, al rato como que se nos quiere salir algo indebido, ¿verdad? Se nos sale a las palabras. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que haya en nuestra mente y en nuestro corazón, será la abundancia de nuestra vida, o será la forma en la cual pensemos, nos comportemos y hablamos. Porque Jesús dijo: de la abundancia del corazón, lo que abunda en tu corazón, ¿verdad?, eso es lo que saldrá por tu boca. Y aparte de eso, ¿verdad?, lo que abunda en nuestra mente, en nuestro corazón, será la manera en la cual nos comportemos. Ahora, ¿qué es lo que debemos de nosotros como gente cristiana? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tener mucho cuidado con lo que se siembra en nuestra mente y en nuestro corazón. Siguiente, por favor. Debemos de guardarnos, o de vivir guardándonos de la cizaña espiritual. A veces mucha gente cristiana permite que la cizaña, la maleza espiritual, crezca en sus corazones, en su mente, en su corazón, y eso es lo que va a dar fruto en su vida. O a veces, ¿verdad?, nos hemos convertido a Cristo y nos han engañado con la famosa oración del pecador, ¿verdad?, en la cual vamos a recibir, a ver, ¿quién quiere pasar al frente, ¿verdad?, para recibir a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y haces la oración del pecador, ¿verdad?, confiesas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, pero nunca jamás se nos dio una instrucción bíblica en la cual debimos haber aprendido lo que era de Dios y lo que no era de Dios, ¿verdad? Y sobre todo haber tomado la decisión de apartarnos del pecado, de apartarnos de la maldad. Y aunque confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y nos bautizamos a lo mejor, ¿verdad?, a los 8 días, a los 15, a los 20 días, al mes, a los 2 meses, la cizaña sigue plantada en la mente y en el corazón. Entonces, ¿cómo será la vida del cristiano? Mala, impura. ¿De qué cosas se debe de guardar el cristiano? ¿De qué tipo de cizaña espiritual? Por ejemplo, de la rebelión en el corazón. Sí sabemos que la rebelión es algo malo, ¿verdad? Pero muchas veces está tan presente la rebelión en el corazón, ¿verdad?, la rebeldía, la rebelión, que si alguien, por ejemplo, nos dice algo, nos exhorta, nos llama la atención, ¿verdad?, como la rebelión es parte de nuestro corazón, inmediatamente brincamos, ¿verdad? Decimos: no, ¿tú por qué no vas a corregir? ¿Tú por qué no vas a reprender? Yo soy un alma que nació libre, ¿verdad?, para volar libre. Otra de las cosas que son cizaña en la mente, en el corazón, es la necedad, ¿verdad?, la terquedad, la necedad. Otra de las cosas que son cizaña en la mente, en el corazón, es la inmoralidad. La inmoralidad es aparte de ser una actitud, es un modo de pensar, es un criterio de vivir, ¿verdad? La gente, cuando es inmoral, piensa que la impureza sexual no es algo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la actitud de la mente, la actitud del corazón. Otra de las cosas que se vuelven cizaña en la mente y el corazón de las personas son los malos pensamientos. Habemos muchas personas que muchas veces permitimos que los malos pensamientos hagan nido en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí?
Y sobre todo lo más terrible es que los dejamos que crezcan, los dejamos que maduren. Hay gente que llega a tropezar, llega a caer en pecado de manera fea, de manera grave, porque a tiempo no le pone un freno, no le pone un límite a los malos pensamientos, no agarra los malos pensamientos y los desecha. Y sobre todo a veces, habemos cristianos que decimos, es que no puedo controlar mi mente. No, es que no puedes, es que no quieres. Y más sobre todo cuando hacemos castillos en el aire, ¿verdad? Sueños guajiros, y nos vemos en un BMW paseando por toda la costera de Boca del Río, ¿verdad? Y allá se empieza en nuestra mente, ¿verdad? Pensamos que tenemos un... De Miami. ¿Vale? De Miami, ¿verdad? Pensamos que tenemos allá una mansión en Miami, ¿verdad? Allá somos mayas, ¿no? De Miami, ¿no? Somos mayas de Miami, ¿no? ¿Verdad? Y no le ponemos freno a los malos pensamientos. ¿Qué otra de las cosas que son cizaña en la mente? Mucha gente piensa, por ejemplo, el lenguaje impuro, una mala forma de hablar, pensamos que es algo propio de aquí, de la lengua, ¿verdad? Es que la lengua, como no tiene hueso, ¿verdad? Hace y dice lo que quiere, no es cierto. Las malas palabras, el lenguaje impuro, es algo que está sembrado en la mente, acá en el corazón, en la mente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no, con la palabra de Dios, por ejemplo, la palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando nosotros no, con la palabra de Dios, ¿verdad?, comparamos nuestra forma de hablar y decimos, no, es que estas palabras son impuras, estas palabras son corrompidas, ¿verdad? Estas palabras no le agradan a Dios. Y dejamos que el lenguaje puro siga en nuestra mente, ¿verdad? Permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a salir entonces de nuestra boca? Palabras impuras. ¿Qué otra de las cosas son cizaña? Injusticia. La injusticia es una actitud, es tanto un comportamiento como una actitud en la mente y en el corazón. ¿Qué es la injusticia? La vida deshonesta, ¿verdad? Vivir deshonestamente, como lo que acabo de mencionar, ¿verdad? La injusticia. Te dan el vuelto, ¿verdad? Vas a la tienda y te dan el vuelto, ¿verdad? Y en vez de darte 10 pesos te dan 20, 30 pesos y dices, no, esto ya la hice, porque el que no tranza no avanza. Eso es injusticia. Y eso es algo que está en la mente y en el corazón. ¿Qué otra cosa es cizaña? La deshonestidad, el desorden mental, es algo muy común en la gente. La falta de control en la mente, ¿verdad? Es que la Biblia dice que debo de confiar en Dios, pero no puedo confiar en Dios ya. Mañana me van a venir a sacar de la casa, ¿verdad? Oye, tranquilo, confía en Dios, controla tu mente, tu corazón, y dale paz a tu corazón, ¿verdad? Tranquiliza tu mente, tranquiliza. Y es que no puedo. No, es que no puedes, es que no has querido tomar el control, ¿verdad? Y otra de las cosas son cizaña en la mente, el corazón, la avaricia, el amor al dinero y a las cosas materiales, ¿verdad? Que se le llama avaricia, impureza, odio, violencia, rencor, ¿verdad? Resentimiento, celos amargos, ¿verdad? Murmuración, crítica lesiva, chisme. Algo que ni se nos da, ¿verdad? Tanto, ¿verdad? El chisme, ¿verdad? Nos enteramos de algo que se supone que debemos de guardar en secreto, y como el chisme, ¿verdad? Esa conducta, esa actitud chismosa está en nuestra mente, en nuestro corazón. A los 5 o 10 minutos ya se lo fuimos a contar a fulano, ¿verdad? Y ahora más rápido, porque a través de WhatsApp es más rápido. Nos comunicamos más rápido. ¿Qué crees? Que ya me enteré que le andan poniendo los cuernos aquí en la colonia, ¿verdad? Y ahí vamos de chismosos, en vez de agarrar nuestra mente, nuestro corazón y decir, hey, corazón chismoso, ¿a dónde vas? Tranquilízate. Esto es chisme. Y bueno, obviamente cuando todas estas cosas malvadas, sabidas por haber, crecen en la mente, en el corazón, empiezan a dar frutos perversos. Como dice la Biblia, el libro de los profetas, empiezan a dar frutos amargos. Hay una parte de los profetas donde el Señor dice, ustedes eran como mi viña, ¿verdad? Yo planté mi viña, cultivé mi viña, le puse cerco a mi viña para que dieran frutos buenos, ¿verdad? Para que la vid, o sea, para que el pueblo de Israel diera frutos buenos. Y resulta que cuando fui a cosechar, me dieron frutos amargos ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces el pueblo de Dios no tiene cuidado con lo que se siembra en la mente y en el corazón.
Y lo peor de todo es que si no se hace algo a tiempo, la vida espiritual, ¿verdad? La vida eterna que el Señor Jesucristo da, que la vida de Dios que se entró al principio cuando nos convertimos a Él, esa vida eterna se va a morir, espiritualmente vamos a morir. Y lo que va a pasar es que a pesar de que sigamos siendo aleluyos, a pesar de que nos sigamos congregando, a pesar de que todos los días oremos y levantemos nuestras manos, verdaderamente nos vamos a alejar del Señor, nos vamos a alejar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido cuidado con lo que se ha sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo peor de todo, es que cuando empieza a haber una cosecha de todas aquellas cosas malas, o sea, empieza a haber una cosecha en nuestras vidas, o sea, no de que empecemos a recibir, sino que empieza a haber un fruto malo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no hemos tenido cuidado con las cosas que debemos de sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Empiezan a haber problemas y entonces sí empieza a haber una cosecha de parte de Dios. Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 8 dice lo siguiente, dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Por un lado, escuchen, dice: los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza pecaminosa, obviamente, ¿verdad?, destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu Santo cosecharán vida eterna. Aquí hay dos cosas. Cuando uno se la pasa permitiendo en su mente y en su corazón, ¿verdad?, la naturaleza pecaminosa o la carne, como se le llama, sea la que esté reinando, la que esté gobernando nuestra mente, nuestro corazón, la cosecha espiritual y nuestra vida espiritual que va a haber, obviamente va a ser muerte espiritual, ¿verdad?, y va a ser destrucción para la persona. Pero también de parte de Dios, como la persona está dando un fruto de pecado, ¿verdad?, un fruto de vida pecaminosa, va a venir una cosecha de parte de Dios, o sea, va a venir un juicio a la vida del creyente, a la vida del cristiano. Y entonces se va a producir muerte, se va a producir destrucción. Pero Dios dice en su vida: pero los que agradan al Espíritu, los que viven para agradar al Espíritu Santo, del Espíritu Santo cosecharán vida eterna. Vida eterna en su forma de vivir, en su manera de pensar, en su forma de ser, en su forma de actuar. Pero también la vida eterna tiene que ver con las bendiciones de la vida eterna, como la paz, el gozo, la tranquilidad de mente, la seguridad de mente, ¿verdad? Y obviamente también la bendición de parte de Dios para sus vidas. Y no tiene cuidado y permite que la cizaña, que la maleza espiritual crezca en su mente y en su corazón, infaliblemente su vida va a ser un caos, su vida va a ser pecaminosa, pero definitivamente va a tener una consecuencia de parte de Dios en su vida. Va a haber juicio, va a haber problemas, y muchas veces después, ¿verdad?, cuando no tenemos cuidado con lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, muchas veces nos la pasamos preguntando: ¿por qué me va como me va, Dios mío? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Bueno, pues como vives, ¿no? Si de por sí el mundo es difícil para vivir, ¿no? En el mundo hay problemas, en el mundo hay aflicción, en el mundo hay tribulación. Aparte de eso tenemos al diablo que constantemente nos está asediando, ¿verdad? Pero si aunado a eso no tenemos cuidado con lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, y el resultado de ello, que es una mala manera de vivir, y que por esa mala manera de vivir va a venir un juicio de parte de Dios, va a haber una consecuencia de parte de Dios, ¿verdad? Pues ahora sí vamos a estar totalmente perdidos, ¿no?, tronados. Si no cuidamos lo que anida en nuestra mente, en nuestro corazón, y si eso que anida es malo, porque nunca he visto, jamás y nunca he visto que, por ejemplo, tenemos un jardín, tenemos un terreno, y si en ese terreno, ¿verdad?, ya tengo el terreno, lo voy a cercar, ¿verdad? Ahora sí quiero que en mi jardín crezca el pastito bonito, ¿verdad?, que en mi jardín los árboles frutales que están ahí se ven bonitos, ¿verdad? Lo voy a cercar, ¿verdad?, le voy a echar agua, y ahí voy a dejar que solito el pasto crezca bonito y que los árboles frutales también crezcan bonitos. Jamás y nunca se eso. Hay que invertirle trabajo.
hay que labrar el huerto, ¿verdad? Hay que cultivarlo, hay que quitarle la maleza, ¿verdad? Hay que estarle echando abono, los árboles hay que podarlos, ¿verdad? Hay que echarle abono a los árboles, hay que echarle agua, ¿verdad? Si nosotros no hacemos eso, nunca vamos a tener un buen fruto. Pero si lo dejamos a la y se va, ¿qué es lo que va a pasar con ese huerto? Va a crecer la maleza y luego a los árboles les va a caer, ¿cómo se llama esa cosa? Plaga, o lo que le cayó aquí al, ¿cómo se llama? Ortiga, ¿no? Mala hierba, ¿no? Le va a caer la mala hierba y ¿qué es lo que va a pasar con el árbol? El árbol se va a secar. Es exactamente así lo que pasa en la vida espiritual del cristiano. Si no tenemos cuidado cómo está nuestra mente, el estado de nuestra mente, de nuestro corazón, nuestra vida se va a volver como un campo, como el campo del perezoso, lleno de maleza, lleno de ortiga, y por eso posteriormente nos va a estar viendo mal en la vida. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que el Señor esperaría de parte de nosotros? A ver la siguiente, por favor. Está ahí. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que Jesucristo espera de parte de nosotros? Efesios capítulo 3, versículo 31. ¿Qué es lo que Jesús espera de parte de su pueblo? Dice Efesios 3:31, dice: abandonen toda amargura, toda ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. La palabra amargura en esta porción es la palabra griega pitria, que significa principalmente veneno, y la amargura en la Biblia está íntimamente ligada a una maldad extrema. ¿Qué es lo que Dios dice? Mira, debes de tener cuidado con lo que hay en tu mente, en tu corazón, y si lo que hay en tu mente son pensamientos malignos, actitudes malignas, emociones malignas, debes de abandonarlas, debes de desecharlas. Es que no puedo, no, sí se puede. Sí se puede. La palabra malicia es la palabra gaquía, que significa maldad, depravación, malignidad, sentimientos detestables o iniquidad. La maldad y la inmundicia del corazón no solamente tienen que ver con aquellas cosas aberrantes, ¿verdad? Sino es que yo no soy malvado, yo no soy perverso, yo no soy asesino, ¿verdad? Yo no soy violador o violadora, ¿verdad? La maldad y la inmundicia no solamente tienen que ver con cosas aberrantes, sino con cosas, aquellas cosas que a los ojos de Dios no son tan malas o no son malas en nuestro criterio, pero son cosas como, por ejemplo, mentiras, malas palabras, manipulación, crítica, murmuración, mal genio, sensualidad, envidia, rebelión, terquedad, malicia, etcétera, etcétera. En nuestro caso, si nosotros permitimos que esa cizaña, ¿verdad?, esas cosas malas crezcan en nuestro corazón, por negligencia, por pereza, entonces lo que va a pasar es que nuestra vida se va a corromper. ¿Qué otra cosa Dios espera, el Señor espera de parte de nosotros? Filipenses capítulo 8, por favor. Dice: ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en las cosas excelentes y dignas de alabanza. Dice: mira, debes de poner tu atención en todas las cosas que son honorables, que son justas, que son puras, que son bellas, ¿verdad?, que son admirables, que son dignas de honra. ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando nuestra mente está distraída, como veíamos hace rato, ¿verdad?, decir, cuando los hombres se vinieron, vino el enemigo. ¿Qué pasó? Con la pena, pero... Ok. Cuando nosotros no ponemos atención en lo que tenemos en la mente, en el corazón, ¿verdad?, y empezamos a concentrarnos en otras cosas, como por ejemplo, desgraciadamente a veces en el mundo, ¿verdad?, vemos, o a través de las redes sociales vemos muchas cosas indebidas. El famoso, por ejemplo, el famoso feminismo, está muy de moda ahorita, ¿verdad? No, la mujer no se debe someter al yugo del matriarcado, ¿verdad? Y ahora, aunque no lo creamos, ya hay pastoras que están dando conferencias de feminismo, ¿verdad? El otro día estaba yo viendo en Facebook una pastora que lanzó una campaña y decía: ¿no eres qué? No eres una gata mojada, sino eres una leona empoderada, ¿verdad? Ven a congreso de mujeres, etcétera, etcétera. Y eso es feminismo, ¿verdad? Definitivamente. Ahora,
Dios desea que nos empeñemos en cultivar nuestra mente y el corazón en todo lo bueno, lo agradable, lo que es correcto según lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora bien, hay 6 cosas, 6 disciplinas espirituales que son esenciales para mantener limpio el corazón. Vamos a ver si puedo desde aquí. Dice, sí. No, voy hacia atrás, ¿no? Ahí está. 6 disciplinas espirituales que podemos hacer para que nuestra vida espiritual vaya hacia adelante, vaya bien. Primero que nada, tener una comunión diaria por medio de la oración con el Señor, por medio de la oración con Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios todos los días? No sé si nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que cuando oramos constantemente, y es un buen tiempo de comunión con Dios, a través de ese tiempo de comunión con Dios, Dios empieza a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón y nos dice, mira, eso está mal, eso está bien, debes apartarte de aquello, debes apartarte de esto. Este tipo de pensamientos no son agradables para mí y te van a perjudicar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos como disciplina espiritual la comunión íntima a través de la oración, Dios va a estar hablando constantemente en nuestra vida y nos va a estar dando sabiduría y dirección. Lo siguiente es estudiar su palabra constantemente. Dice un salmo, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y cómo vamos a guardar la palabra de Dios? Solamente leyendo la Biblia, ¿verdad? Siguiente. Otra disciplina espiritual es, por ejemplo, meditar constantemente en la palabra de Dios. Muchas veces ocurre que leemos la Biblia, la leemos de corrido, ¿verdad? Y ya, cerramos la Biblia y nos vamos. Pero Dios en su palabra, por ejemplo, en Josué capítulo 1:8 dice que debemos de meditar en la palabra. Debemos, por ejemplo, estamos trabajando en la casa, estamos trabajando en la oficina, en el taller, donde sea, andamos en la calle, y debemos de estar meditando, rumiando la palabra, a ver, ¿no? Pues ¿qué dice Dios en esto? Dios dice que no debo de ser agresivo, Dios dice que no debo de ser violento, ¿por qué? Porque esto, si yo hago esto, va a pasar aquello, ¿verdad? Otra disciplina espiritual para mantener limpio el corazón es aplicar la palabra de Dios fielmente a nuestra vida. Muchas veces podemos conocer mucha Biblia, podemos conocer la palabra de Dios, pero si no la aplicamos a nuestra vida, la palabra de Dios no va a dar fruto a nosotros. Como por ejemplo, ¿qué sería? Que no debemos de qué? Andar de chismosos. Dice la Escritura, no andes difundiendo falsos rumores entre el pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Andamos haciendo lo que no debemos, andamos chismosos, ¿verdad? Otra disciplina espiritual tiene que ver con mantener una vigilancia constante de nuestra vida espiritual, que es algo que a veces no hacemos. Porque normalmente, ¿verdad?, nosotros como cristianos, ¿verdad?, nos paramos, nos persignamos, pero damos gracias, Señor, por este día, etcétera, 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 y nos vamos al trabajo. Y allá en el trabajo subimos, bajamos, platicamos con fulano, perengano, pero de momento no nos detenemos a pensar cómo estoy viviendo. O regresamos a casa y lo primero que hacemos es sentarnos en la televisión, ¿verdad?, y empezar a ver la televisión. Ver cómo quedó la América, si le ganó a Chivas, ¿verdad?, o ver cómo va la novela fulana de tal, pero no agarramos un tiempo, ¿verdad?, para sentarnos y empezar a meditar cómo está nuestra vida espiritual, si verdaderamente nuestra vida espiritual está caminando como Dios le agrada. Y otra disciplina espiritual para mantener el corazón limpio es mantenerse totalmente arrepentido por siempre del pecado. Del pecado no debemos de arrepentirnos una sola vez y para siempre en la vida cuando conocimos a Jesús. Debemos de mantenernos siempre totalmente arrepentidos por siempre. Si sabemos que robar es malo, nunca jamás debemos de volver a tocar el pecado. Si sabemos que decir malas palabras es pecado, es malo, no debemos debemos de mantenernos apartados de las malas palabras. Si sabemos que mentir es malo, nunca jamás debemos volver a decir mentiras, ¿verdad? Debemos apartarnos de la mentira. Ahora,
Si nosotros cumplimos con estas seis disciplinas espirituales básicas, esenciales, nos mantendremos a salvo, mantendremos nuestra mente y corazón apartado, ¿verdad? Libre de todas aquellas cosas que nos pueden perjudicar en nuestra vida espiritual y llevarnos a un estado espiritual deplorable, ¿verdad? Y lo más tremendo que puede ocurrir es que cuando nosotros estamos viviendo de una forma desagradable, lo que va a ocurrir es que el Padre Celestial nos puede apartar de él, ¿verdad? Nos puede desechar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice, defendiendo el campo del corazón. Hace tiempo leí una historia que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12, que dice de la siguiente manera: el tercer valiente era Sama, hijo de Agé el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo de lentejas. Dice, el ejército de Israel, vuelvo a repetir, en cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel el ejército de Israel huyó de ellos. Dice, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos, y el Señor le dio una gran victoria. Cuando yo leí esta escritura por primera vez, una de las cosas que Dios habló a mi vida es que nosotros debemos de ser como este hombre. La historia cuenta, ¿verdad? La Biblia cuenta que el rey David tenía 3 valientes. Y esos 3 valientes, o los mejores guerreros, uno de ellos era Sama, y dice precisamente la historia que en una ocasión vinieron los filisteos y se establecieron. Dice que se establecieron, ¿verdad? El ejército de los filisteos se formaron, se establecieron en un campo sembrado de lentejas. ¿Por qué era importante el campo de lentejas? Bueno, porque en medio de una guerra, si tienes comida, si tienes agua, tienes comida, ya lo hiciste. Pero si no tienes agua ni tienes comida, ¿verdad? Pues ¿qué es lo que va a pasar? Que no te va a matar a lo mejor las flechas, no te va a matar las espadas, pero te va a matar el hambre. Siempre que uno va a la guerra, entre todas las cosas que debes de cuidar, hay 2 cosas principalmente, bueno, 3 cosas. Número 1, la comida. Número 2, el agua. Y número 3, los medicamentos o las medicinas. En la actualidad, ¿sí, verdad? Eso no te puede fallar. Te pueden faltar las balas, las municiones, te puede faltar el armamento, te puede faltar a lo mejor uniformes, ¿verdad? Pero si te falta la comida, te falta el agua y los medicamentos, estás perdido. Entonces dice la Biblia que este hombre, ¿verdad?, con mucho valor, con mucha valentía, dice que él solo se plantó en medio del campo de lentejas y se puso a defenderlo de tal manera hasta que derrotó a los filisteos. Dice que el Señor le dio una gran victoria. Este hombre es un ejemplo, ¿verdad? Es un tipo, es una figura, es un ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer con la mente y el corazón. Hace rato, no sé si lo comenté o lo mencionaba, pero la mente y el corazón es como un campo. Dependiendo de lo que nosotros le permitamos al diablo, le permitamos a la carne que sea sembrado en nuestra mente, en nuestro corazón, como acabo de mencionar, será la forma de vivir que nosotros tendremos. Y si esa forma de vivir es desagradable para Dios, ¿verdad?, y es desagradable para la gente que nos rodea, obviamente tendremos una consecuencia o tendremos una cosecha. Si nosotros somos del tipo de gente, ¿verdad?, que dejamos que la mente, que el corazón nos da vuelta y empieza a pensar, ¿verdad?, lo que se le dé su regalada gana, y empezamos a dejar que las malas ideas, los malos pensamientos, las malas palabras, los malos hábitos echen raíz en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestra vida se va a corromper, se va a pervertir. Y después vamos a empezar a vivir de una manera corrompida, de una manera pervertida, y eso nos va a traer muchas consecuencias. Primero que nada, nos va a traer una consecuencia para con Dios. La ira y el enojo de parte de Dios
va a venir sobre nosotros y vamos a empezar a tener problemas, vamos a empezar a tener dificultades, vamos a empezar a tener aflicciones, ¿verdad? Vamos a empezar a tener pues el juicio de parte de Dios en nosotros. Pero también a veces hay algo que a veces decimos, bueno, ¿por qué es que, un ejemplo, hace mucho tiempo yo conocí a una mujer, una persona, no era una mujer específicamente, que cristiana, aleluya, ¿verdad? Como dicen vulgarmente, ¿verdad? Con carachita de iglesia, no salía de la congregación, iba los domingos, iba los miércoles, iba los viernes e iba los sábados a la reunión de mujeres, ¿verdad? Y un buen día, ¿verdad? Su hijo, llevaba a su hijo a la iglesia, pero un día cuando empezó a crecer el muchacho, un día el muchacho dejó de ir a la iglesia y al poco tiempo, cuando ya tendría como unos 17, 18 años, el jovencito se mete a la delincuencia organizada y al poco tiempo, como al medio año al muchacho lo matan. Y la mujer se preguntaba, ¿por qué mataron a mi hijo? ¿Por qué asesinaron a mi hijo? ¿Verdad? Bueno, entre algunas cosas que era lógico, entre algunas cosas que era la consecuencia lógica de una de ellas era que el muchacho había tomado malas decisiones, ¿verdad? La mala decisión de apartarse de Dios. Pero tristemente, y lo digo con mucha tristeza, desgraciadamente, como bien dice la palabra, lo que nosotros sembramos cosechamos. Esta persona, esta mujer, a pesar de que era muy religiosa, era una persona que era muy chismosa, era murmuradora, le gustaba criticar, le gustaba murmurar, le gustaba hablar mal, ¿verdad? Decir malas palabras, a tal grado que dice que a veces su mismo hijo le decía, mamá, ¿por qué si vas a la iglesia? ¿Por qué aquí en la casa dices malas palabras? ¿Por qué si vas a la congregación te gusta ser chismosa, ¿verdad? Te gusta ser mentirosa, te gusta ofender, te gusta agredir, ¿verdad? ¿Por qué si vas a la iglesia, por qué te peleas a cada rato con mi papá y lo ofendes de esa manera? ¿Qué pasó? Que lo que esta mujer, ¿verdad?, sembró en su vida, dio fruto maligno en la vida de su hijo se amargó, ¿verdad?, se decepcionó de Dios, y al poco tiempo, ¿verdad?, se separa, ¿verdad?, bueno, se aleja de la iglesia, como acabo de mencionar, se mete a la delincuencia organizada. Entonces, lo que esta mujer permitió que se sembrara en su corazón, ¿verdad?, lo que estuviera sembrado en su corazón, crítica, violencia, murmuración, chismes, ¿verdad?, rebelión, porque también cuenta que era una mujer muy rebelde, ¿verdad?, no se sometía a la autoridad de su marido, ni a la autoridad de sus pastores, ¿verdad?, porque sus pastores le decían, ¿sabes qué? Mira, fulana, esto que estás haciendo está mal, esto te va a traer consecuencias en tu vida espiritual, te va a traer consecuencias con Dios, te va a traer consecuencias con tu familia. Cuenta que después de que asesinaron a su hijo, la mujer decía, ¿por qué no le hice caso a Dios? ¿Por qué no le hice caso a mi pastor a tiempo? Si yo no le hubiera dado ese mal ejemplo, ese mal testimonio a mi hijo seguiría a la iglesia y seguiría vivo. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? Y escrituras como por ejemplo Proverbios 4:23 que dice, por sobre toda cosa que tengas que cuidar, cuida tu corazón porque de él mana tu vida. De ahí sale tu forma de vivir. Son escrituras, son palabras de parte de Dios que muchas veces no le ponemos atención. Que le venimos a poner atención hasta que nos va mal, hasta que algo malo pasa. En esta semana, última cita bíblica. En esta semana, repasando la Biblia, ¿verdad?, pasé por esta escritura que es del Deuteronomio capítulo 13, verso 18, donde dice, el Señor tu Dios será compasivo contigo. ¿Cómo dice? Solo si escuchas su voz y obedeces todos sus mandatos que te entrego hoy y haces lo que a él le agrada. Siguiente, por favor. Y pensaba yo, meditaba yo en esta escritura y decía, ¿cómo podríamos escuchar la voz de Dios, verdad?, y guardar sus mandamientos? O sea,
que haya una buena cosecha en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón es como un campo, ¿verdad?, donde le sembramos. Y si le sembramos la palabra de Dios, la palabra de Dios va a dar un fruto de vida, de justicia, de santidad. Pero ¿cómo podremos escuchar la voz de Dios y guardar sus mandamientos y hacer lo que agrada a Dios? Pensaba yo, meditaba, para que el Señor nos tenga misericordia, si nuestro corazón, en vez de estar lleno de la palabra de Dios, está lleno de inmundicia y de puras cosas inútiles. Porque no vamos a, ahora sí que no vamos a mentir, ¿verdad? Ni vamos a decir mentira, pero muchas veces el cristiano se puede pasar 4 o 5 horas en la madrugada desvelándose en el Facebook, en TikTok, en Instagram, pero no puede pasarse a lo mejor media hora, 1 hora leyendo la Biblia, sembrando ahí. ¿Qué está haciendo nuestra carne? ¿Qué está haciendo el diablo? ¿Qué está haciendo el mundo? Sembrando puras tonterías, puras cosas inútiles, pura inmundicia. Y meditaba yo en esta escritura y decía yo, sí, cierto, Señor. ¿Cuántas veces tenemos tanta inmundicia en la mente, el corazón, que está dando fruto a diario en nuestra vida? Y cuando tenemos un problema, tenemos una dificultad, ¿verdad? Tenemos una angustia, una aflicción, algo que nos está afligiendo, vamos con Dios y le decimos, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, restáurame, Señor, esto, Señor, el otro. Y Dios ve nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida y dice, pero mira cómo está tu vida. Mira el fruto que está dando tu corazón, en tu corazón lo que está produciendo en tu vida, ¿verdad? Y decía yo, sí, es cierto. El Señor tu Dios será compasivo contigo, solo si escuchas su voz y obedeces todos sus mandatos que te tengo hoy y haces lo que a Él le agrada. Debemos de acercarnos a Dios no por conveniencia, ni tampoco debemos de tratar de obedecerlo porque Dios nos bendiga, porque eso es malo, es maligno, es ser convenenciero. Pero verdaderamente sí debemos de ser sabios, sí debemos de ser muy prudentes y de pensar qué tanto queremos que Dios nos bendiga en esta vida. ¿Queremos que Dios nos bendiga? Yo sí quiero que Dios me bendiga. Yo sí quiero que Dios me ayude. Yo sí quiero que Dios extienda su mano poderosa, ¿verdad? Yo sí quiero que cuando yo clame a Dios, ¿verdad?, y le diga, Señor, ayúdame en esta o X situación, yo sí quiero que Dios me responda. Pero para que Dios me responda, ¿qué debo de tener? Un corazón limpio. Cuando el cristiano tiene un corazón limpio, Jesús dijo, y está en Mateo capítulo 5, ¿verdad? No vayas ahí porque no está ahí. Pero en Mateo capítulo 5 el Señor Jesucristo dijo, los de limpio corazón, esos son los que verán a Dios. Queremos ver a Dios que se mueva poderosamente en nuestras vidas. Queremos ver cómo Dios obra en nuestras vidas poderosamente a favor de nosotros. Cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, debemos de tener un corazón limpio. Un corazón limpio a veces pensamos que es una mente vacía, una mente en blanco así, ¿no? Como somos. No es así. Un corazón limpio es un corazón que está lleno de la palabra de Dios, en el cual no hay malicia, no hay inmundicia, no hay cosas pecaminosas, no hay cosas indebidas, ¿verdad? Y la forma de pensar da un fruto de una forma de vivir agradable a Dios. Y solamente con un corazón limpio podremos ver a Dios en nuestras vidas obrando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener cuidado de lo que hay aquí siempre en la mente y el corazón. Si es que queremos que Dios nos bendiga, nos ayude, nos prospere, nos ayude, ¿verdad? Nos tenga en paz. En el libro de los profetas dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. ¿Eso es una promesa de parte de Dios? Sí. ¿Por qué a veces el cristiano no puede llevar una vida de paz? Que no tengas broncas así fuertes, que no tengas problemas que te atormenten, enfermedades que te atormenten, problemas familiares que te estén atormentando, que te roban la paz. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está constantemente perseverando en Dios, pensando
Eso no quiere decir que tengamos que andar como zombies y ya no trabajemos, ya no nos ocupemos de nuestras obligaciones, no. Obviamente tenemos que ocuparnos de nuestras obligaciones, pero también nuestra mente debe estar enfocada en Dios, en su palabra, en lo que Dios dice. Cada cosa que vamos a hacer en la Biblia debemos de evaluarla a la luz de su palabra. ¿Debo de transarle los 5 pesos que me dio de más mi gente o no debo hacerlo? No, Dios dice que eso es robar. ¿Debo de agarrar inmediatamente el teléfono para contarle el chisme a toda la colonia o al grupo de WhatsApp de oración, verdad? Para interceder por el hermano o la hermana? No, porque no debo de haber un chisme. ¿Debo de guardar mi boca de malas palabras o de palabras violentas? Sí, porque la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de su boca, de su lengua, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma de vivir, más bien dependiendo de lo que hay aquí en la mente del corazón, será la forma en la que viviremos, ¿sí? Y dependiendo de la forma en la cual viviremos, se va a cumplir esta promesa de parte de Dios, donde el Señor dice: el Señor tu Dios será compasivo contigo solo si escuchas su voz y obedeces todos sus mandatos que te traigo hoy y haces lo que a él le agrada. ¿Cómo lo lograremos esto? Manteniendo una mente y corazón limpio, guardando nuestra mente, guardando nuestro corazón de todas aquellas cosas que no son agradables a Dios, y en contraparte sembrando la palabra de Dios y obedeciéndola para que dé un fruto en abundancia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Seguro? 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 ¿Seguro, Víctor? Que Dios te bendiga, Víctor. No está bien. Anda afuera, pero está bien. Vamos a orar. Para armonizar el momento. Es un poquito de calor, ¿verdad? ¿Un poquito? ¿Tienes calor? ¿Tienes sueño? ¿Ya te dio sueño? ¿Ya te dio sueñito? Es que está por pestañas ahí, no, de la desvelada, ¿verdad? Que te desvelaste bien feo. Sí, no, cuando se desvela uno pasa mucho. Bueno, vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios. Ay, vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios. Mire, lo que hemos hablado en este día a lo mejor no es muy agradable, a lo mejor son cosas que nos molestan, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios, dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Los aguijones son aquellos palos que tenían una punta de fierro para arrear al ganado, ¿verdad? Entonces a veces cuando leemos la palabra de Dios, a veces como que nos es molesta. Decimos, no, yo por qué voy a cambiar mi modo de pensar, por qué voy a estar cuidando lo que hay anida en mi mente, en mi corazón, mi mente que sea un alma libre y piense lo que quiera. Yo soy un pensador libre, no debe de ser así, porque si lo hacemos así, obviamente vamos a acabar mal, nos va a ir mal. Nos va a ir mal y vamos a tener una mala manera de vivir que va a ser reprendida por el Señor. La Biblia enseña que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y obviamente Dios dice en su palabra que Dios desea bendecir a su pueblo. Dios sí desea bendecir a su pueblo, pero es indispensable tener una mente y corazón limpio, puro. Y para ello hace falta mucho esfuerzo y trabajo, mucho sacrificio, mucha dedicación, mucho tiempo, que es lo que a veces no hacemos. El tiempo que Dios nos ha dado para dedicárselo a su palabra, a meditar en su palabra y para obedecer su palabra, a veces se lo dedicamos a otras cosas que no son verdaderamente valiosas o son infructuosas, son inútiles. Y luego estamos ahí sufriendo y quejándonos, ¿por qué nos va, Señor, así como yo? Pero para que eso no suceda, este es un buen tiempo para pensar, para meditar y decir, ¿qué estoy haciendo con mi mente? ¿Qué está en mi corazón constantemente? ¿Qué es lo que da de vueltas ahí constantemente? ¿Es la palabra de Dios o son puras cosas inútiles del mundo?
¿En qué me estoy empeñando más? ¿Por qué es que no puedo vivir como a Dios le agrada? ¿Verdaderamente será que la palabra de Dios está dando fruto en mi vida? No sé. Vamos a ver, Señor. En este día te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, perdón por ser reiterativos en esto, Señor. Gracias porque en este día tú hablas a nuestras vidas y sabemos, Señor, que tú deseas nuestro bienestar. Sabemos, Señor, que tú deseas que a tu pueblo le vaya bien en la vida, porque tú sabes, Señor, que este mundo es un mundo difícil, este mundo es un mundo doloroso, este es un mundo en el cual hay aflicción. Y si aunado a eso, Señor, hay una cosecha, una mala cosecha en nuestras vidas, pues es peor, es triste. Y yo sé, Señor, por experiencia propia, que tú deseas que tu pueblo viva en paz, viva con gozo, viva con felicidad, que disfrute de la buena vida que solamente tú nos puedes dar, Señor, la vida eterna. Tú dices en tu palabra que tú viniste a este mundo para darnos vida y vida en abundancia, vida en plenitud, pero tú necesitas que tu pueblo viva como a ti te agrada. Tú necesitas que tu pueblo viva obedeciendo tu palabra y tus mandamientos, pero también necesitas que tu pueblo guarde su mente y guarde su corazón en todo momento, de todo aquello que es inmundo, de todo aquello que no te agrada, Señor. Señor, si los que estamos en este lugar y los que nos están viendo a través de la red, a través de este momento de la transmisión, estamos batallando porque no podemos tener control de nuestra mente, no podemos tener control de nuestros pensamientos. A lo mejor nuestra mente es una maraña, Señor, es un torbellino que no tiene patas, ni cabeza, ni orden, ni nada, Señor, está descontrolado. En esta hora yo te pido, en el nombre de Jesús, Padre, te pido a ti, Señor Jesucristo, que tú traigas paz, traigas orden, traigas armonía a la mente, al corazón de mis hermanos, Señor. Y que tú les des el control, Señor, les permitas tener control. Tu palabra dice que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio, es el control propio, el autodominio. Si de los que estamos aquí o de los que nos están viendo no pueden tener control en su mente, en su corazón, dale el dominio propio de este día, Señor. Enséñales, ayúdanos, enséñanos a mantener el control de su mente. Enséñanos que solamente teniendo el control de nuestra mente, de nuestro corazón, podemos tener el control de nuestra vida. Si no hay control en nuestra mente y en nuestro corazón, no podremos jamás y nunca, Señor, tener control de nuestra vida. Por eso en esta hora, ayúdanos a tener nuestra mente, nuestro corazón controlada bajo tu voluntad, bajo tu palabra, Señor. No en un control personal, que mi mente piense lo que yo quiera, sino que mi mente debe pensar lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a tener control en esta hora. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, primero que nada, que tú fijes esta palabra, la grabes en la tabla de nuestro corazón, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, que se quede grabada ahí, Señor. Así como los 10 mandamientos quedaron grabados en tablas de piedra, esta palabra de este día que quede grabada profundamente en nuestros corazones, Señor, para que no se nos olvide. Número 2, Espíritu Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús, que por tu infinita misericordia, que no merecemos, primero que nada nos perdones por ser negligentes en mantener controlada nuestra mente y nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, primeramente yo te pido, Señor, perdón por no tener a veces controlada mi mente y mi corazón y dejar que mi mente fluya como se le dé su regalada gana. Perdóname, Espíritu Santo. Pero a partir de esta hora te pido, te ruego, te suplico que por tu infinita bondad y misericordia, tu compasión y misericordia, tú extiendas tu poder, tu gloria y tu poder a favor de nosotros, para que podamos tener el control de nuestra mente, que nuestra mente pueda estar sosegada, calmada, sobre todo ordenada. Pero lo más importante, Señor, te ruego en esta hora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que nos muestres y nos reveles
qué cosas son inmundicia, qué cosas son cizaña, qué cosas son maleza espiritual que está sembrada en nuestros corazones y que hasta el día de hoy no nos hemos ocupado por desarraigarlo, por sacarlo, por echarlo fuera de nuestras vidas, y por eso nos está dando nuestra vida un fruto desagradable, un fruto pecaminoso que está trayendo el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Yo sé que en algunos lugares, Señor, se enseña, Señor, que las maldiciones, que los ataques del diablo, Señor, que de esa no es la raíz principal de nuestra desgracia, Señor. Es el fruto que hay en nuestras vidas, Señor. Y por eso te ruego y te pido, Señor, que nos ayudes a tener una mente, un corazón limpio, un corazón lleno de tu palabra, sobre todo a mantener el control de nuestra mente, de nuestro corazón en este día. Por sobre toda cosa que debemos de guardar, Señor, ayúdanos y enséñanos siempre. Recuérdanos que debemos de tener el corazón protegido, guardado, y sobre todo un corazón lleno de tu palabra, para que nuestra vida sea una vida bendecida por ti, Señor, bendecida por el Padre, por el Hijo y también por ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso, Señor, te damos gracias por este tiempo y te rogamos que el resto de la semana, Señor, tu bendición, tu gracia y tu misericordia venga sobre nosotros. Ahora sabemos que si mantenemos nuestra vida, Señor, nuestra mente en tu voluntad, guardando tus mandamientos, tú nos vas a tener compasión y misericordia, y para ello es necesario tener controlado la mente y el corazón para que nuestra vida se mantenga en el camino con tu palabra. Ahora sabemos y tenemos la responsabilidad, Señor, de mantenernos como a ti te agrada, Señor. Y por eso, Señor, esperamos con todo nuestro corazón el resto de esta semana y el resto de nuestras vidas, poder vivir como a ti te agrada, Señor. Poder vivir, Señor, guardando nuestro corazón de la inmundicia. Poder vivir una vida, Señor, poder tener una mente y un corazón lleno siempre de ti, lleno de tu palabra, y que nuestro pensamiento persevere en ti en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por esto. Te rogamos por la vida de nuestros hijos. Te rogamos que donde quiera que se encuentren, Señor, ellos estén bien, Señor. En esta hora específicamente te ruego por la vida, Señor, de Yair, que tú les sanes y les restaures totalmente de la enfermedad que tiene, Señor, de esa enfermedad que se le quite, Señor. Sánalo y restáuralo, Señor, totalmente, Señor. Te ruego también por la vida de Toño, Señor, de Toño Martínez, en esta hora donde él se encuentra, Señor, tú le traigas sanidad a su vida, Señor. Sanidad a ese problema que tiene, Señor. Y también, Señor, que sanes a su hijo, Señor, de la enfermedad que está padeciendo en esta hora. Sana también a su esposa, Señor. Señor, a Rosy, Señor, sánale de toda dolencia y enfermedad, Señor. Y permítele, Señor, que ellos puedan gozar de paz y de gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Y a nosotros, Señor, te rogamos que el resto de esta semana nos mantengas en salud, nos mantengas en paz, y que tu bendición, tu gracia y tu misericordia repose sobre nosotros totalmente. Asimismo, Señor, reconociendo, Señor, tu palabra que dice, Señor, que debemos, Señor, de ser generosos contigo, Señor, con todo lo que tú nos has dado. Una parte de lo que tú nos has dado, Señor, debemos de darte, de eso, de todo lo que tú nos das, debemos de darte una ofrenda, Señor, para tu obra, Señor, para todas las cosas que tienen que ver, los gastos que tienen por tu obra, Señor. Te damos una ofrenda sin manipulación, sin coerción, Señor, sin trampa, sin maña alguna, sino conforme tú nos has prosperado en esta semana, conforme tú nos has bendecido, Señor, y sobre todo, Señor, como hemos decidido en nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que como dice tu palabra, que tú bendices al dador alegre, Señor. Te pedimos que así como nosotros damos nuestra ofrenda para tu obra, así mismo, Señor, tú nos des una cosecha de bendición, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, con esto damos por terminado este tiempo. Amados hermanos que nos estuvieron viendo, nos estarán viendo más adelante. Que Dios les bendiga y excelente tarde.